placer saludarlo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy en una emisión más de este podcast de Mamás en Sintonía. Hoy me siento muy complacida, muy contenta de recibir aquí por primera vez a alguien que ya está presente aquí con Sencay, y de verdad que la recibo con mucho gusto, con mucho agradecimiento y además, bueno, pues con esta contención que nos damos de mamá. Ella es Yuri Martínez, ella es presidenta de la Fundación Regalo Especial y hoy, bueno, nos trae un tema, pero además de un tema nos trae una invitación y nos trae su sentir y nos trae también ese compartir. ¿Cómo estás, mi Yuri? Muy bien, muy agradecida, Vero. Creo que esta era una charla que teníamos muchos meses. Sí, no es que años. Sí, yo creo que sí, años intentando concretar y nada más no se nos daba la oportunidad, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos, como cuando las personas llegan a ti, y estoy muy, muy agradecida de poder estar aquí contigo y que me des la oportunidad de venir a contarles un poco de quién es Yuri, de qué hace Yuri y quién es esa mamá detrás de esa Yuri que todo el tiempo corre. Muchas gracias. Así te veo, corriendo. Y además, ¿sabes? Era el momento porque es Sí. una Yuri que se ha fortalecido a través de este tiempo, que lleva 4 años con todo este trabajo hermoso, con este sentir a flor de piel, pero hoy por hoy, bueno, pues ya tienes otra experiencia, incluso con los medios, tuviste una iniciativa muy linda, pero además muy fuerte y que conlleva mucho trabajo. ¿Quién es Yuri Martínez? Cuenta. ¿Quién es Yuri? Pues soy una mujer principalmente de 36 años, me considero muy joven, que a una corta edad me tocó experimentar malas decisiones, esa es otra realidad, ¿no? Que hoy ya se transforma y que en la cual, en esas malas decisiones creo que hoy la vida me premia ya después de varios años y me hace ser la gran mujer que hoy soy, la mujer que reconozco y admiro con un carácter fuerte, con un carácter demasiado exigente hasta para ella misma, pero también una mujer muy bondadosa que hoy considero, bien lo dijiste, está más trabajada emocionalmente, muy fuerte en ese aspecto, muy aceptante y agradecida también hoy lo puedo decir, ya agradecida por haber transformado ese regalo del por qué en el para qué. Y era para esto, para hoy poder transmitirle a la gente mucho de lo que soy. Pero creo que esa es Yuri, esa mujer bondadosa, generosa, esa mujer sensible que hoy ya se quiebra sin miedo, que hoy ya no tiene miedo de alzar la voz, ya no tiene miedo de decir lo que realmente existe por dentro. Y una mamá, una empresaria que siempre va de la mano de la gente, considero correcta e incorrecta, pero escalando e intentando ir mano a mano, como lo es Mamás en Sintonía también para mí, que podamos escalar, que podamos crecer, ¿no? Entonces esa es Yuri, considero a mi apreciación ya a así este te vemos tiempo. Muchos. Y me dices algo bien importante, que es una premisa fundamental de lo que manejamos en este tipo de programas, la conciencia y además este trabajo emocional. Me gustaría que antes de que nos adentremos en este tema, nos pudieses compartir, a tu parecer, por qué es tan importante crecer emocionalmente, tener este autoconcepto, autoaceptación y además, pues conocernos, ¿no? Conocernos y partir de ahí, de las heridas muy profundas, ¿a dónde nos pueden llevar? Claro, sabes, yo empecé, Vero, y creo que eso nunca lo habíamos platicado, yo empecé a los 16 años yendo al psicólogo. Yo decido ir al psicólogo porque vengo de padres separados, de pues una vida bastante responsable a mi edad y era muy chiquita, ¿sabes? Normalizamos a veces el que siendo niños tenemos que cubrir ciertos roles, ¿no? Y considero hoy que no nos toca. Mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Hoy lo agradezco, lo bendigo y digo qué bueno, pero no me lo quiero quedar, ¿no? Me quiero quedar con ciertas partículas de esa crianza. Entonces a los 16 dije, voy a ir al psicólogo, ya trabajaba y dije, voy a ir al psicólogo a sanar esa parte, ¿no? Donde... ¿Ya tenías ese llamado? Sí, donde dije, esa parte de la separación no me toca a mí, ¿no? Es de ellos, ¿no? Ese pleito o ese amor. Te tocó entenderlo a ti exacto, sola. No es mío. Y, ¿sabes? Ni siquiera me sirvió a los 16. Me sirvió ya grande. Entonces, a los 16 busco apoyo
y empiezo a encontrar este camino donde las heridas internas eran muy grandes. Yo a los 15 decido no ser mamá, quedo embarazada y ahí también yo creo que tuvo mucho que ver que a los 16 dijera, necesito ayuda. Entonces lo vine trabajando y fue, si soy realista, fue ya más grande, yo creo que fue a raíz de los 30 más o menos, en los cuales dije, a ver, no está mal, creo yo, cambiar de psicólogo. Creo que necesitas estar con un especialista con el cual te sientas cómodo. Incluso ya estuvo aquí, mi terapeuta es Leo, o sea, yo la amo y la adoro, o sea, de verdad que los terapeutas creo que te vienen a sacudir la realidad y a remover esa incomodidad que estás haciendo normal, ¿no? Entonces yo muy joven fui muy independiente, pero fui muy responsable de cosas que no me tocaban. Y donde a los 20 y tantos yo presentaba mucha caída de cabello, siempre me la vivía estresada. Y digo, seguramente mucha gente va a pensar, ay, pero si sigues igual de estresada como siempre. Sí, seguramente sí, pero creo que... Pero lo gestionas distinto. Exactamente, pero creo que hoy aprendí a gestionar diferente. Hoy aprendí a que si no se me da, no el apoyo, sino el que a veces somos seres humanos y necesitamos de otros, siempre o casi siempre. Entonces, si en alguna acción necesito una ayuda de N persona y no llega como yo lo quise, ¿sabes? Leo me decía, ¿ya ha pasado? Pregúntate, hazte ciertas preguntas, ¿ya ha pasado? ¿Se te ha dado? ¿No se te ha dado? ¿Te quita algo hacerlo? ¿No te quita algo hacerlo? ¿Sabes? Y esas preguntas que ella me hizo, y son muchísimas más, me las vuelvo a reprogramar, aunque siga molesta, aunque siga frustrada, pero esa frustración ya la gestionas o me duran esos lapsos, yo creo que menos tiempo de lo que era cuando era adolescente. Lo entiendes diferente. Sí, lo entiendo diferente. Ajá, exacto, lo entiendo diferente. Entonces, creo que es muy importante eso. Creo que antes de que quieras tener un emprendimiento, tener una empresa, tener un negocio, es más ser madre, ¿sabes? Es más ser madre. Para mí era, híjole, el deseo más grande ser mamá. Siempre, siempre deseé ser mamá, pero marcar un poquito esa maternidad a lo que yo anhelaba o lo que seguramente mis heridas en aquel entonces necesitaban sanar. Entonces yo anhelaba muchísimo ser mamá, iba en esa búsqueda, ¿sabes? De ser el mejor ser humano para ese ser que venía a este mundo que no te pide venir. Esa es mi realidad, ¿no? Eso es lo que yo considero. Esos niños o niñas que traemos a este mundo no nos piden venir. Y yo decía, quiero ser mamá, pero quiero ser la mejor mamá del mundo, ¿no? El mejor ser humano del mundo. Y no, seguramente no voy a ser jamás el mejor ser humano. Seguramente mi hijo puede crecer y va a decir, no fuiste la mejor mamá del mundo. Pero creo que hago eso por sanidad, porque también nuestros hijos son prestados. Creo que a los 30 entendí que mi hijo está prestado, que lo que yo deje en esta humanidad en general y que a mí me haga sentir bien es lo que se me va a regresar. Entonces, para mí la verdad que la terapia es fundamental. No nada más pruebo la terapia con un psicólogo, con un terapeuta. Creo mucho en holístico también. También me doy la oportunidad, no sé, de las barras, de, oye, practica yoga. Para mí el yoga es una terapia, para mí hacer ejercicio es terapia, el darme tiempo para mí es terapia, que casi no me lo doy, lo admito, pero todo este proceso lo vas entendiendo, lo vas aceptando. Claro, buscar este desarrollo personal, ¿no? Sí. Que te hace integrar todas estas partes, acomodar las piezas que se han roto desde nuestra infancia. Claro. Y bueno, ¿quién sin nosotros y que somos los responsables, ¿no? Ya como dices, tu papá y mamá hicieron su parte, pues a darle ahora a nosotros, ¿no? Claro. A esa responsabilidad de conciencia y además como mamá que tienes también la responsabilidad de amor, de que te están observando, no Sí. decirle un speech a un niño, sino que te está observando quién eres. Y tú decías hace días, parece que lo hemos hecho muy bien, porque Sí. vemos a ese pequeño hermoso Alfredo que de verdad impacta y entra y nos avienta su luz, ¿no? Es maravilloso. Platícanos de Sí. Alfredo, un pequeño hermoso de 4 años, a quien de verdad que honramos con toda nuestra alma. Ay, pues Alfredo es, híjole, lo sigo diciendo y siempre he dicho, el día que no me llene esta emoción y no solo de hablar de él, sino hablar de lo maravilloso que ha sido esta transformación, porque en realidad dices maternidad y ¿qué piensas? Si es varón juega fútbol, si es niña los moños y que el kinder y que la mochila y cuando esto, haces un plan en base a lo estructurado. Entonces Alfredo vino a reafirmarme que nada de lo que planeas
quizás puede salir como tú quieres. Así es. Entonces, sí, yo pues crezco con heridas y dices, ok, ahora sano las heridas, pero las heridas no sanan completamente. Te das cuenta también que esas heridas cuesta trabajo moldear esa parte, ¿no? Moldear la aceptación. Entonces la vida me sacude y me vuelve a decir también aquí, detente, porque también no va a ser como tú quieres. Entonces, ¿quién es Alfredo? Es ese niño de 4 años, como bien mencionas, que sí, irradia luz, que tiene un ángel, que yo creo que la vida, Dios y el universo lo aman muchísimo, muchísimo, yo creo que en sobremanera y más de lo que quizás yo lo amo, porque le dan la gran bendición de estar aquí. Alfredo es un niño muy educado, híjole, lleno de luz, lleno de amor, lleno de inocencia, que intento que no se pierda literalmente, o sea, si trato de que los niños no traen malicia, ¿no? Creo que nosotros podemos irlos cuidando en esa forma. Entonces, creo que eso he hecho bien. Alfredo llega a este mundo hace 4 años, pero me regala una parálisis cerebral por una incompatibilidad de sangre. Yo soy O negativo. A los 15 años decido no ser mamá porque pues cometo ahí el quedar embarazada, no asesorarme, no investigar, y era muy ignorante en el tema. Yo sabía que por ser O negativo tenía que aplicarme una vacuna, que hoy sé que no es una vacuna, que es un medicamento que se llama Rogan. ¿Y para qué? Para que no haya una reacción. ¿Esto lo sabes de inicio ya a esa edad o después? No, esto lo sé cuando Alfredo ya tenía la parálisis. Esto lo investigo en el hoyo oscuro, le llamo yo, que me hace resurgir y renacer. ¿Por qué? Porque mi hijo llega sano. Alfredo llega sano, pero en la semana 23 empezamos ya a tener esta reacción. ¿Por qué? Porque no tuve un estudio que se llama CUMS, lo tuve hasta la semana 23, doy positivo, la titulación ya daba muy, muy elevada. Entonces, ¿eso qué significaba? Que no hay estudios que comprueben que puedes ponerte esta vacuna, ya estando isoinmunizada, porque así se llama lo que hay en mi sangre, pero había que monitorear el embarazo más constante. ¿Qué le pasa a estos pequeñitos? Es que les puede dar anemia y tienen que intervenir y por medio del cordón del ombligo de mamá hacen una exosanguinotransfusión, que es una limpieza, en palabras más coloquiales, una limpieza de su sangre. Raramente, y esa es parte de lo que me quiero poner a investigar más, no sé por qué lo hacen con O negativo también, o sea, se supone que la O negativo mía es la que está atacando a bebé y él es O positivo, entonces por eso existe esta reacción. Entonces con O negativo hacen como esta limpieza de sangre, lo llamemos así, y eso era lo que podría haber pasado mientras yo seguía embarazada. Gracias a Dios jamás sucedió, pero, oh sorpresa, en la semana 33 se me rompe la fuente y por eso digo que él está bendecido, porque si no hubiera pasado yo creo que la historia nos contaría muy distinta. Rompo fuentes sin sangrado, sin infecciones, sin nada alterado y alcanzamos a que le pusieran maduradores de manera correcta. Era sí o sí cesárea, hacen la cesárea, Alfredo nace bien, pero al siguiente día empiezan a subir las bilirrubinas y nos dice el pediatra, yo recuerdo que eran como las 5 de la mañana, más o menos, tienen que firmar para que solicitemos sangre, porque vamos a hacer la primera exosanguinotransfusión, y ahí nos explica de lo que conlleva esto. ¿Qué sucede? Que los niños pueden descompensarse y ahí pueden venir casos, no sé, de parálisis o quedan a veces hasta como vegetales, etcétera. O sea, ya las secuelas no puedes predecir que sí, que no, pero las secuelas pueden ser muy, muy elevadas y son procesos de muy alto riesgo. ¿Cómo fue tu embarazo antes de esto? Normal, completamente normal. Sin vómitos, sin inflamarme, no tuve ningún achaque, todos mis estudios salieron bien, todos los estructurales salieron bien. Yo jamás me hubiera imaginado, Vero, que iba a pasar esto. O sea, ¿no? Llega la semana 33 y es una vorágine de llega emociones la 29, y de sorpresas y de... No, fue desde la 29, desde la 29, donde hacemos el estudio, da positivo y ahí se cae todo el mundo. Ahí empieza. No sabíamos lo que esto conllevaba tanto, porque éramos muy ignorantes en el tema, pero desde ahí llega. ¿Por qué? Porque ahora me tenían que monitorear más constante. ¿Y qué pasaba? Que si le daba anemia a Alfredo, hacían este proceso. Entonces, ¿te imaginas de haber venido de un embarazo bien tranquilo, donde no había ni siquiera, es más, yo nunca sufrí ni de antojos, ni de vómito, nada. Todo no, eso. porque tú sabías que tenías un bebecito. Sí,
sí, nada más, de verdad que nada más. Yo viví un embarazo maravilloso que si yo no hubiera estado inmunizada, yo creo que ya tendría otros 2 fácil. ¿Por qué? Porque amé mi embarazo y amo la maternidad, la verdad. Entonces, ¿qué hubiera podido pasar? A Alfredo le hubiera podido dar anemia, porque sí hay bebecitos que sí les pasa. O sea, Alfredo es 1 en 1,000,000 que la cuenta muy diferente. Pero no, nuestra historia comienza ya a hacerse compleja una vez que él ya estaba fuera de mamá. Entonces le hacen la primera, la pasa bien, pero al siguiente día nos dijo el doctor Pompeyo que seguramente había que hacer otra, que había que conseguir sangre. ¿Por qué? Porque la O negativo es muy raro encontrarla y ya no había en los bancos de sangre. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al Banco General, ¿no? Para solicitar sangre. Nunca supimos que nos dieron media unidad y que ocupábamos la unidad completa, pero aún así era lo que había. Entonces hicieron el proceso y el doctor había pasado ya a decirnos, ya acabamos, todo está perfecto, los están cerrando, él le llamaba a la parte que les queda aquí con el cordón, porque por medio de ese ducto hacen todo el procedimiento. Una mujer recién parida, una mujer que recién es mamá, que está, bueno, pues también con las heridas físicas y de repente te viene todo esto, ni siquiera te acordabas que estabas con esta herida, ni siquiera, o sea, esta adrenalina, este miedo, estas carreras de decir, él tiene que estar a salvo, ni siquiera supiste de ti, no cuidaste esa parte, esa integridad física. No, pero fíjate que ahora que lo mencionas casi nunca lo cuento, pero es cierto, no, a mí Eso pensé, que ya te he escuchado varias veces esta historia y nadie te había preguntado esta parte, ¿cómo se sentía esa Yuri? Que, o sea, recién tienes un bebé y pues no te vas a levantar inmediatamente, ¿no? Y mucho menos de una cesárea. Pero, ¿sabes? Sí me levanté. Claro, sí, o sea, sí fue ese como instinto. El instinto materno fue así de, ¿y mi hijo? ¿Y dónde está? Y muévete y ven y ve a verlo. O sea, entonces yo vi a Alfredo al siguiente día, sí. ¿Por qué? Porque tenía que esperarme ciertas horas y si no te mareas y que no sé qué, yo, ok, sí, está bien. Y en cuanto pude, me fui a Cuneros. ¿Por qué? Porque mi hijo yo no lo pude tener. Alfred nace y adiós, se va a terapia intensiva en Cuneros. ¿Por qué? Porque Alfredo estaba con fototerapia y dentro como de una burbuja y conectado a muchos aparatos. Esa fue la realidad de al salir, porque sabían ya todos los médicos lo que esto conllevaba. Entonces nosotros teníamos muy poquita información y no porque no quisiéramos, Yo cuando pasa esto, yo cambié de ginecóloga, ella siempre nos fue muy transparente, pero yo creo que en la ignorancia no dimensionas todo lo que te explican, ¿sabes? O sea, como que no visualizas cómo te vas a ver. Pero, ¿qué hizo esa Yuri? Ese viernes 13 en el cual a mí me dan de alta y llego a casa, mi mamá también me decía, oye, pero siéntate, oye, pero es que estás recién operada y que no sé qué. Y recuerdo perfecto que le dije a mi pobre madre, detente, no me detengas. Le dije, ¿sabes? Yo estoy bien. ¿Sabes quién no le está pasando bien? Mi hijo. Y yo necesito estar fuerte. Exacto. Y hoy estoy fuerte. Entonces tú no te preocupes. Y mi mamá se desborda y yo creo que lo que me da más sentimiento es no haber entendido el dolor de mi mamá, ¿no? Pero sí le dije como él, para, no me pidas parar porque no voy a parar, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho porque no he parado. Exactamente, los psicólogos te los dicen, ¿no? Sí. Muchas veces el miedo, el enojo te llevan a eso, a enfrentar ese tipo de retos. Exacto, y sabes, hoy ya lo agradezco, porque digo, todo aquello de lo que me quejé, todo aquello de lo que renegué, que me dieron de pequeñita como responsabilidades, como ese ahí estaba enojo. El sentido. Exacto, ahora estaba transformado, ¿sabes? Todos esos años en los que vives con ciertas personas que te dicen, ay, es que eres muy enojona, ay, es que eres muy esto, ay, sabes que lejos de que lo vieran como una cualidad, ciertos defectos que a la larga también te dan, la verdad, muchos tropiezos, pero en ese inter que era el más fuerte y ha sido el más duro de toda mi vida, salieron, y qué bueno, porque hoy los bendigo, hoy los agradezco, porque si no mi hijo no estuviera como está.
llegó esa armadura que ya traías, Sí. ¿no? Llegó para facilitarte las cosas y para afrontarlas de esta manera tan... Pues es que simplemente es un duelo el que se vive, Claro, como tú decías. claro. Tú estás preparada y ya dices, bueno, cuando usted tenga 1 año lo voy a llevar aquí, que la estimulación, y entonces le compro. A muchas mamás Y les no. cambia la vida. Yo lo viví con mi mamá y mi hermano, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Él va a vivir, no sé, 15 días, vivió 34 años, ¿no? Entonces, yo recuerdo de niña esas caras, a mi mamá pálida, no la veía casi, Claro. mi papá llorando, a veces veía a mi hermano, a veces estaba en el hospital, o sea, tú ves la lucha de una madre que no le interesa otra cosa, que Sí. su hijo esté a salvo. Y además, pues también sucede que se desdibuja esta figura de la pareja. Puede pasar. Sí. Hay muchos divorcios, muchos abandonos cuando sucede algo así. Y entonces, Claro. bueno, ahí estaban Yuri y Alfredo para tomar lo que venía con el pequeño Alfredo. Claro, y sabes, no solo en pareja, Sabes, Vero, cuando a nosotros salimos, y yo recuerdo exactamente, fuimos solo 15 días estuvimos internados, o bueno, mi hijo estuvo internado, tuvimos que hacer un cambio de hospital. Ese cambio, híjole, fue al 4º día de nacido, un sábado 14, y dije, no puede ser, o sea, los miedos te vienen a flor de piel, porque en la segunda exo lo que a Alfredo le pasó fue que se descompensa el calcio, se descompensa el potasio y viene el primer infarto. Lo reaniman, vuelve y viene un segundo infarto y lo intuban y le inyectan adrenalina. Y mi hijo queda con una arritmia de 270 que nadie la iba a aguantar, y menos un pequeñito de esa edad. Yo nunca me imaginé, ¿sabes?, bautizar a mi hijo dentro del hospital, porque así pasó. A las 7, 8 de la noche, Alfredo, papá, dice que fue ya tarde. Yo no recuerdo ni siquiera bien la hora. Nunca te imaginas que vas a hacer todo eso. Y yo, después de ese bautizo interno de terapia intensiva y viendo a mi hijo intubado con las venas aquí todas verdes, moradas, el pecho horrible, horrible, horrible. La verdad que esa imagen la tengo tatuada. Ver a ese pequeñito ahí tan indefenso y luego salir y ver al papá desbordado, yo le decía, dime qué sabes que yo no sepa. Porque yo sabía que algo estaba pasando, y me dijo, Yuri, no necesitas ser médico. Que digo, Alfredo, papá, sabe mucho de medicina, yo era muy ignorante en el tema, para saber que nadie aguanta la arritmia que trae tu hijo. Porque yo veía como él le decía a Dios, si te lo tienes que llevar, llévalo, pero que no sufra. Y yo, estás loco. ¿Por qué dices eso? Exacto, estás loco, pero ¿por qué lo pides? Algo sabes que yo no sepa, eran mis preguntas. Y ahí comprendes que nadie tiene la vida comprada, que no necesitas esperar para estar en estos zapatos para ser un mejor ser humano allá afuera, que hay tanta gente que no sabes ni siquiera con qué carga, esa gente que criticamos y que vamos diciendo, ay, quiere llamarle la atención a ese niño, por eso está haciendo ese berrinche, levántalo a nalgada, ¿sabes? No sabes ni siquiera qué está pasando ese niño, o aquellos niños que no pueden hablar y que su forma de comunicarse es a grito, porque lo ves, o sea, ves muchas cosas. Yo vi en mi familia como ciertas palabras hemos normalizado, ciertos conceptos, ciertos estereotipos, ciertas cosas, y en realidad no sabes lo que lleva esa gente adentro. Entonces, cuando pasa esto, la verdad es que te destruye y te manda al hoyo negro. Claro. O sea, yo sí les digo, te manda ese hoyo negro, pero hoy bendigo y agradezco a esa Yuri que renegaba y que sanaba a su forma desde los 16, y que renegaba de esa mamá, que su crianza era muy distinta a la que yo quería, ¿no? Yo digo, qué bueno, porque si no, ¿te imaginas cómo me hubiera quedado en shock cuando a mí me entregan a mi hijo? Me dicen, hicimos una resonancia y se ven unas ligeras hemorragias del lado derecho. Hay que hacer que Alfredo tenga la mayor estimulación posible. Pues dices, hemorragias, es un morete que se va a quitar, ¿no? En aquel entonces así me daba mi cerebro para pensar, no, claro. Eso era la parálisis, la hemorragia era la ausencia de esas neuronas que se habían muerto cuando a Alfredo le dan los 2 infartos. Entonces, al año, desde los 6 meses lo meto a muchos lugares para poder tener la mayor estimulación, pero la realidad es que a los 15 días mi hijo salió miércoles, el lunes se fue a Ceperí. El lunes le hablé a Mariana y le dije, yo ya conocí a Mariana por unos talleres,
y unos cursos que habíamos tomado y le dije, Mariana, necesito tu ayuda, está pasando esto. Este centro de estimulación sí, temprana. Ajá. Exacto, pero no te reciben a ningún niño con estos días de nacido. Uh-huh. Entonces le cuento y me dice, ni 2 veces, te veo el lunes a tal hora. No hay manera, o sea, y nos abren la puerta y eso sí, siempre el doctor nos dijo, Pompeyo, cuidado porque lo pueden sobreestimular. Hoy tengo... Siempre es ese riesgo, ¿verdad? Sí, siempre pasa. ¿Por qué? Porque si tú metes la mayor cantidad posible de actividad, el niño se sobreestimula. Eso sí, no está diagnosticado con hiperactividad, espero que no pase, pero hoy Alfredo es un niño activo, sí. Él se enferma y a menos que realmente esté muy mal, lo ves decaído. Pero de ahí en fuera no. Él juega, brinca, corre, no deja de platicar, es más, es súper, súper activo. Entonces necesitas hacer lo que se canse demasiadísimo para que realmente él esté agotado. Sí, y por eso decimos, ¿no? Viene con un chip distinto, viene bendecido y con un regalo muy especial. Justo. Hay muchos temas que quiero platicar contigo, Yuri, porque es muy valioso que todo lo que envuelve este regalo. Este regalo está envuelto por el amor, por la tristeza que hubo, por esta resiliencia, que se puede escuchar muy bonito, pero solamente uno de mamá sabe sus luchas, ¿no? En cada uno de nuestros hijos, los que no son papás también, lo han pasado con los hermanos, pues todas las familias tenemos una lucha. Además de esto, bueno, me gustaría que nos platicaras en una segunda emisión sobre cómo prevenir a aquellas chicas que tienen este tipo de sangre, que quieren embarazarse, que no quieren embarazarse. Te lo han preguntado ya, eso sería de verdad que muy valioso para nosotros. Otra que quiero que nos dejes un poquito esto de la fundación, tenemos algunos minutos para que me hables de la fundación. Hoy hubo un evento hermoso que de verdad se ve la respuesta, cómo están trabajando a través de esta fundación y bueno, en una segunda parte me platicarás lo que te digo. ¿Cómo están trabajando con la fundación? ¿Cómo trabajamos con la fundación? Sí, la fundación surge a raíz del diagnóstico de Alfredo. Alfredo es diagnosticado al año con parálisis cerebral. A secuela hay una hemiparesia espástica izquierda, que es una rigidez en su tono muscular izquierdo. Uh-huh. Surge, decías también, en cuántas personas se han acercado a querer saber qué pasa. Sí, ¿qué pasa? Una mujer que ya tuvo un aborto, tuvo un sangrado, que tuviste una pérdida de un embarazo con una sangre O negativo, tú como mamá, y bebé es O positivo, como lo que a mí me pasó seguramente en ese aborto, ahí hubo ese choque. Al no haberme vacunado en aquel entonces, yo no debí de haber sido mamá. A mí me debieron de haber dicho que no era posible que Yuridia fuera mamá. Y nunca me lo dijeron. Nunca me hicieron ningún estudio. Entonces, si eres O negativo, que es lo fundamental, que te hagan un CUMS. Mientras tú no hayas hecho reacción, tu embarazo puede ser el mejor embarazo del mundo. No pasa nada. Ahora, que sí no debe pasar, si ya estás isoinmunizada, como lo es mi caso, yo no le debo donar sangre a una mujer que quiera ser madre. ¿Por qué? Porque sí se pasan estos anticuerpos. Uh-huh. Yo lo hice durante años. Yo donaba sangre. Yo iba a los bancos de sangre a decir, vengo a donar sin necesidad de que hubiera alguien que la necesitara, porque yo sabía solamente la dimensión de lo que era conseguir mi tipo de sangre, pero no de lo que había pasado. Entonces, ese es por un lado. Fundación, ¿por qué surge? Porque en efecto, ¿sabes? 3 años callando, autoculpándome de una condición de un pequeñito que yo decía, es mi culpa porque yo había abortado en aquel entonces, porque yo era demasiado ignorante, y hasta que aceptas y empiezas a transformar qué culpa es aquella cuando tú conoces la información y omites esa información para actuar en contra de. Yo no sabía nada. Yo lo aprendí en este bache, yo lo aprendí en ese hoyo oscuro, yo lo aprendí en una ansiedad, en un baño llorando, aceptando y viendo cómo en una ocasión mi propia ansiedad me hizo falta la respiración. Me fui de boca eso tiene como hace 8 meses. Me voy de boca y me caigo y mi hijo estaba ahí cerca y mi hijo se aterra y se asusta horrible y llora. Y me dice, mamá, ¿todo está bien? No, no estaba bien. Era esa mamá que sí ya había sanado la culpa del aborto, pero no había sanado, no había aceptado el que la condición de su hijo le estaba generando una ansiedad porque yo dejo de por sí ya no estaba trabajando aquí.
pero era todo mi día, era Es para que Alf. tu cuerpo te avisó desde esa semana 30 que tú dices, no paraste ni un segundo, no paraste Sí. de buscar, estabas en esa búsqueda de qué hacer para que él estuviera bien y llegó un momento que tu cuerpo dijo, espérate, detente un momento, ¿no? ¿Cuándo te volteaste a ver tú como Yuri? Exacto. Nunca, o sea, todos estos meses nunca, hasta que hace este año y cachito digo, se acabó, estoy tronando. Estaba llena de lunares en el cuello y dije, ay, son lunares del embarazo, seguramente, no pasa nada. No, sí pasaba, hoy ya no los tengo. Eran lunares que escondía, o sea, que se veían como verrugas. Y yo decía, ay, no, y me ponía camisas, o sea, blusas que me taparan, pero no, en realidad no era eso. Me llenaba de ronchas aquí, o sea, yo decía, ay, es el calor que está insoportable. Cuando Morelia justificaba todo. Entonces, cuando empecé a ver esto, dije, se acabó, y saco unas páginas donde empiezo a hacer un podcast de manera muy orgánica y empiezo a contar mi historia más bien. Entonces, la realidad era que nos íbamos a quedar ahí, no íbamos a poner una fundación. Cuando empiezo a ver la necesidad de estas chicas y que se empiezan a sumar conmigo y me dicen, oye Yuri, pero ¿y qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Digo, vamos a transformarlo. Ahora vamos a hacer una fundación y vamos a ayudar al discapacitado de cualquier edad y vamos a ayudar al cuidador. Eso hacemos en Regalo Especial. ¿Qué hacemos? Queremos llegar a lograr a tener un centro y no que construyamos, no ocupamos construir porque no somos un hospital, que podamos tener la capacidad económica para poder crear o rentar un espacio donde estos niños como mi hijo, porque se cuenta todo caótico, pero Alfredo no se le nota y tiene la capacidad para poder tener una empresa, claro que sí. Claro que sí. Entonces es eso la fundación y ayudar también a nosotros como cuidadores en que sanemos, en que tengamos un espacio donde seamos escuchados, donde podamos comprendernos también y podamos ver que no todo el mundo está en nuestra contra, ¿sabes? También a veces crees eso, crees que toda la gente allá afuera como no saben y yo creo que más bien nosotros como humanos no estamos listos para estos niños con una capacidad diferente, yo les llamo. Esto va más allá. Esto va más allá, exacto, porque va más allá que si les dices discapacitado o con una capacidad diferente. Yo hoy creo que mi hijo tiene una capacidad distinta de hacer lo mismo que tú puedes hacer, que yo puedo hacer o que cualquier otro niño puede hacer. Seguramente no lo va a hacer al mismo ritmo, ni de la misma forma, ni al mismo tiempo que un niño de su edad. Pero de que puede llegar, claro que puede llegar. Claro, y quizá lo pueda hacer mejor. Claro. Yo te invito a que nos vengas a platicar, a que te acerques y puedas compartir con nosotros, Yuri, el saber cómo se crea una fundación. Se levantan muchas suspicacias alrededor de esto, te has enfrentado a ello. Es importante que la gente sepa de dónde viene, hacia dónde va, qué podemos hacer y además, bueno, me parece muy loable que además de ayudar a estos pequeños, ya nos dirás qué están haciendo actualmente, con las férulas, con los tratamientos, con todos estos eventos que están realizando como el día de hoy, pero también esa contención al papá, a la mamá, que es muy importante y que nos vengas a hablar más de esta concientización hacia también las instituciones de salud que nos puedan informar y que nos puedan llevar por ese camino de la maternidad de una forma concreta y que haya políticas públicas que de verdad salvaguarden nuestra integridad. Claro. Sí. Claro, por supuesto, porque sabes, ahorita dices eso y pienso en, ¿para qué nos piden unos análisis de qué tipo de sangre eres? Si nunca te van a decir. Solo son rutinarios, solo son por protocolo, claro. Hay mucho más. Gracias por este compartir, gracias por darnos tu corazón, por compartirnos a este pequeñito hermoso. Todas las bendiciones, sabes que eres parte de Mamás en Sintonía, por supuesto, gracias. Que cuentas con este apoyo de esta tribu que también tenemos y bueno, pues a darle, ¿no? A que la gente conozca. Y el próximo evento que tengas, bueno, pues ahí estaremos, ya se ha comprometido el director a que está el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque eso queremos visibilizar, que hay gente con toda esta audacia, con toda esta valentía y que podemos hacer muchas cosas para ayudar a los pequeños y también a sus familias. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Vero. Gracias. Y bien, con esto nos vamos. Les agradecemos que puedan compartir este episodio y mucho más, porque lo que compartimos aquí en Mamás en Sintonía con nuestros especialistas, con la gente muy cercana, bueno, pues es esto, para que llegue a los demás y para que nos fortalezca a todos. Con esto nos vamos. Les agradecemos que nos hayan sintonizado y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las
programas se emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.